¿Qué tal? ¿Cómo están? Se calcula que en España unas 150.000 personas padecen Parkinson. Ayer se celebró el Día Mundial de esta enfermedad. Por eso hoy hemos abierto este video chat a sus preguntas sobre esta enfermedad y por eso hoy me acompañan dos especialistas en la materia. A mi izquierda, el doctor Jorge Guridi, especialista en neurocirugía de la Clínica Universidad de Navarra, y a mi derecha, la doctora Rosario Lukin, especialista en neurología de la Clínica Universidad de Navarra. Un neurocirujano y una neuróloga que van a contestar a todas las preguntas que han ido enviando en los últimos días, y también en directo van a poder hacerlo a través de la página web de la Clínica Universidad de Navarra, www.cum.es, a través de Facebook y a través de Twitter con el usuario Clínica Navarra. Les presento en primer lugar a los doctores, al doctor Jorge Guridi en primer lugar y a la doctora también Rosario Lukin. El doctor Jorge Guridi es director del Departamento de Neurocirugía de la Clínica Universidad de Navarra. Es el cirujano encargado de la cirugía funcional en la clínica, es también profesor de la Universidad de Navarra y en la Sociedad Europea de Cirugía Funcional. Autor de 90 publicaciones en revistas nacionales e internacionales, 20 capítulos de libros y más de 200 presentaciones en congresos, ponencias, conferencias y seminarios sobre la especialidad. Participó como neurocirujano europeo en el estudio cooperativo internacional sobre enfermedad de Parkinson avanzada, tratada con estimulación del núcleo subtalámico o del globo pálido interno. Después nos explicará qué es todo esto. Licenciado y doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra, es especialista en neurocirugía por la Universidad de Zaragoza y ha complementado su formación en la Clínica Mayo y en el Emory Hospital University de Estados Unidos. La doctora Rosario Lukin les voy a pasar a presentar a continuación. Actualmente desarrolla su labor asistencial como especialista del Departamento de Neurología de la Clínica Universidad de Navarra y su labor investigadora como directora del Laboratorio de Terapia Regenerativa del Centro de Investigación Médica Aplicada, CIMA, de la Universidad de Navarra. Además, es profesora adjunta de la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra y vicepresidenta del Consejo Español del Cerebro, así como coordinadora del Grupo de Estudio de Trastornos del Movimiento de la Sociedad Española de Neurología. Es autora de más de 150 trabajos científicos, editora de 4 libros sobre trastornos del movimiento y enfermedad de Parkinson, licenciada en Medicina y Cirugía y doctora por la Universidad de Navarra. Ha completado su formación en las universidades de Manchester, en Reino Unido, y Michigan, en Estados Unidos. En unos instantes comenzamos a trasladar a los doctores las primeras preguntas de este video chat, pero antes nos acercamos un poco más a esta enfermedad que hoy nos ocupa, el Parkinson. El Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa del sistema nervioso central en la que se produce una degeneración en una zona del cerebro denominada sustancia negra. Las neuronas que forman la sustancia negra son las encargadas de producir la dopamina, un neurotransmisor decisivo en el control de los movimientos voluntarios y de los ajustes posturales. Su disminución produce una alteración de la concentración y acción en el núcleo estriado, causando una descoordinación de los movimientos. El diagnóstico del Parkinson es clínico. La aparición de síntomas típicos como bradicinesia, temblores o rigidez son factores claves para diagnosticarlo. A estos se unen otras pruebas complementarias de imagen, como una resonancia magnética cerebral o un PET, que ayudarán a confirmar el diagnóstico. El tratamiento inicial de la enfermedad de Parkinson es básicamente farmacológico y consiste en administrar fármacos que de alguna forma lo que van a hacer es suplir el déficit de dopamina que tienen los pacientes parkinsonianos. En general, todos los pacientes con una enfermedad de Parkinson responden de forma favorable a la medicación, aunque algunos de ellos lógicamente presentan algún efecto secundario. Pero lo que en la mayoría de los casos conseguimos es que los pacientes puedan realizar una vida normal durante al menos 5 o 8 años. En caso de que el tratamiento farmacológico no logre controlar los síntomas del paciente durante todo el día, existe la posibilidad de abordar la enfermedad mediante la cirugía.
La cirugía de la enfermedad de Parkinson consiste en introducir unos electrodos a nivel de los núcleos subtalámicos en el cerebro, ya que esta estructura anatómica está hiperactiva en la enfermedad de Parkinson, por lo cual al introducir un electrodo en esta estructura anatómica se inhibiría esta hiperactividad que el núcleo subtalámico presenta y paralelamente el paciente mejoraría toda su sintomatología. Podemos comenzar a hacer, si no, la primera de las preguntas. Antes de ver ese vídeo, a la doctora, por ejemplo, Lukin, la primera de las preguntas va dirigida a la doctora porque dice un internauta que hace unas semanas le diagnosticaron Parkinson a su padre y si esta enfermedad, doctora Lukin, se puede curar. Bien, la enfermedad de Parkinson es una enfermedad, creo que como todo el mundo sabe, es una enfermedad que afecta al cerebro, es una enfermedad degenerativa en el que hay un grupo de células que van a ir muriéndose y bueno, para el día de hoy no tenemos una curación para esta enfermedad, entendiendo como curación pues un tratamiento que haga que estas células dejen de morirse o que un tratamiento curativo que pare de alguna forma la progresión. Pero yo creo que hay que ser optimistas porque en realidad sí que tenemos muchos fármacos que hacen que la calidad de vida de los pacientes se aproxime a la normalidad y que tengan una calidad de vida muy buena durante muchos años. O sea que yo le diría que la curación no hay, pero tratamientos que van a mejorarle mucho, pues hay bastantes. Y vamos con la siguiente pregunta, también dirigida a la doctora Lukin. Esta persona dice, estoy notando cómo mi mujer está perdiendo reflejos, algunos movimientos los realiza muy lentamente, le tiembla la mano, pero no sé si es porque cada vez tiene peor pulso, dice no sabe, y que quiere saber por este motivo cuáles son exactamente los síntomas de la enfermedad. Bien, está claro que el temblor es uno de los síntomas más característicos de la enfermedad de Parkinson y también pues la pérdida de reflejos, la pérdida de movimientos automáticos, pero hay que tener en cuenta que no todas las personas que tienen temblor tienen enfermedad de Parkinson, ni tampoco todas las personas que tienen Parkinson tienen temblor. Y yo lo que le aconsejaría es que acudiera a un especialista en neurología para que valorara los síntomas que tiene y estableciera un diagnóstico, si verdaderamente es una enfermedad de Parkinson o no. Y en el supuesto caso de que sea una enfermedad de Parkinson, pues probablemente lo que hay que hacer es medicarlo con fármacos que existen en la actualidad y probablemente medicarlo en cuanto el diagnóstico se haya hecho. Hablaremos también de ese tratamiento con fármacos y vamos con otra pregunta que también va dirigida a la doctora Lukin. Dice esta persona, mi padre tenía bastante depresión y estreñimiento antes de tener enfermedad de Parkinson. ¿Causa estos síntomas el Parkinson? Bien, el asunto del estreñimiento y la depresión son dos síntomas que habitualmente acompañan a los pacientes con enfermedad de Parkinson prácticamente durante toda su enfermedad. Y sí que es cierto que hay estudios recientes que demuestran que las personas que tienen una depresión tienen depresión, pues quizá puedan tener una predisposición mayor a tener enfermedad de Parkinson. Dicho de otra forma, hay quien piensa que la depresión puede ser un síntoma muy inicial de la enfermedad de Parkinson, pero no todas las personas, lógicamente, que tienen depresión y estreñimiento van a hacer una enfermedad de Parkinson, pero sí es cierto que son síntomas muy frecuentes en la enfermedad. Pues precisamente a estas fases de la depresión se refiere, entre otras cosas, esta internauta, se llama Pepa Cortés. Paso a leerles este email. Mi madre padece Parkinson desde hace casi 30 años, ahora con 83, aún mantiene cierta calidad de vida ya que camina y tiene buen apetito y aunque es consciente de su situación, su actitud es positiva, lo que ayuda mucho a esta enfermedad. Pero recientemente, dice, han empezado problemas de deglución, lo que le ha afectado mucho anímicamente. Querría saber si algún medicamento es especialmente eficaz para este problema. Lo contestará la doctora Lukin, ya que se hacía referencia anteriormente al tratamiento farmacológico. Vamos a ver, la deglución es los trastornos de la deglución son síntomas que pueden aparecer en la enfermedad de Parkinson y en general aparecen en una enfermedad de Parkinson ya bastante avanzada. O sea, es muy poco frecuente que las personas que empiezan con la enfermedad tengan problemas para tragar. La verdad es que los medicamentos que tenemos en la actualidad mejoran mucho los síntomas de la enfermedad, como el temblor, la rigidez, la lentitud para moverse, pero hay muy pocos fármacos que puedan ayudar a los problemas de deglución. Muchas veces lo que se hace son tratamientos un poco que van orientados a hacer una rehabilitación de la deglución y en esto pues a veces una combinación entre logopedas y otra combinación entre a veces incluso otorrinos les pueden ayudar a que no hagan problemas de aspiración, que es uno de los riesgos que tienen estos pacientes.
Nos escribe Alicia y nos cuenta cómo su padre lleva ya una década con tratamiento farmacológico que dice no consigue controlar los síntomas de su enfermedad y pregunta sobre si hay alguna alternativa a estos fármacos. El doctor Guridi quizás nos pueda dar una explicación sobre si hay una alternativa al tratamiento farmacológico al que hacía referencia la doctora Lukin. Hombre, alternativa en el sentido, es un paciente que está bien llevado, es un paciente que es una enfermedad de 10 años de evolución y está bien llevado por un neurólogo especialista, entonces combinación de distintos fármacos se puede utilizar. Lo que pasa que al cabo de tantos años, como son 10 años, se pueden presentar complicaciones relacionadas tanto por la evolución de la enfermedad como por las complicaciones derivadas de la propia farmacoterapia, ¿no? Entonces estos pacientes son cuando entran en el campo de posibles candidatos quirúrgicos dependiendo de la edad, dependiendo de la sintomatología que tengan, dependiendo de la respuesta a la medicación. Pero sí hay otras alternativas, lógicamente. También hay otras alternativas no quirúrgicas, es decir, que no solamente vamos a valorar la cirugía, sino que a lo mejor es susceptible de una bomba de apomorfina o de otro tipo de tratamientos médicos también. No sé si nos puede ahondar un poquito más en este último tratamiento al que hacía referencia, en qué consiste, para qué casos está indicado. No, eso lo puede contestar mejor la doctora Lukin, es decir, son otros tratamientos farmacológicos que se pueden emplear en ocasiones antes de ir a una cirugía. De cualquier forma, hablábamos de cirugía y tenemos un email que nos ha llegado desde Perú. Paso a leérselo porque hace referencia también a este tema de la cirugía de Parkinson. Tenemos este mensaje: a mi marido le detectaron Parkinson incipiente en mayo de 2010 en la Clínica Universidad de Navarra y está siguiendo un tratamiento en Perú con el doctor Juan Altamirano. Su tratamiento es Sifol y bepirideno, que lo conocerá la doctora Lukin, para el temblor. Su estado es bastante estable, dice, temblor permanente en la mano derecha y a veces en la pierna izquierda. Sin embargo, va perdiendo poco a poco sus capacidades, está más lento y por la tarde arrastra un pie. No sé si en primer lugar podría valorar este tratamiento, porque lo pide así este internauta, la doctora Lukin, a ver, porque quiere saber qué le parece este tratamiento, y en segundo lugar pregunta cómo saber si su marido es candidato a ser operado de Parkinson. Comenzamos con la doctora Lukin. Bien. Después continuamos con el doctor Lukin. Yo en primer lugar le diría a esta persona que pregunta que la persona que le está llevando a su marido en Perú es una persona muy especializada en trastornos del movimiento, o sea que esté tranquila, que está en buenas manos. Creo que todavía ha empezado un recorrido de lo que es la terapia farmacológica, que está en unas fases muy iniciales y probablemente le quede un recorrido todavía bastante largo para recorrer. La medicación que toma yo creo que es una medicación adecuada, que le puede controlar bien los síntomas de la enfermedad, pero es importante que sepa que si en algún momento los tratamientos que reciben no controlan al 100% los síntomas, pues se pueden añadir nuevos medicamentos, entre ellos pues la levodopa, que es el fármaco más importante en el tratamiento de esta enfermedad. Parece ser que todavía no lo ha tomado y las personas que toman levodopa pueden estar muchísimos años con una buena evolución. Y si en el caso de que todas estas terapias farmacológicas, como decía antes el doctor Guridi, llega a un momento en que no controlan bien su enfermedad, pues habría que valorar si es un candidato quirúrgico, y si es un candidato quirúrgico, pues la cirugía sería una opción, otra opción. Pero lógicamente yo creo que tiene que quedar claro que los tratamientos para el Parkinson siempre son tratamientos individualizados, no se debe generalizar nunca, lo que a una persona le va bien a otra persona puede que no le vaya bien, y tiene que las personas ser conscientes de que el tratamiento lleva un recorrido. Hay tratamientos que son eficaces al inicio, hay tratamientos que son más eficaces en un estadio medio y hay otras terapias que se deben utilizar en estadios más avanzados, y entre ellas, pues lógicamente, cuanto más avanzada es la enfermedad, pues las terapias son un poco más agresivas. Pero yo creo que habría que comunicarle que esté tranquila, que tiene un recorrido muy largo farmacológico por recorrer, y que si en algún momento las terapias le fallan, pues la cirugía pues la valorarían en centros que tengan experiencia y le dirían si es un buen candidato, ¿no? Y doctor Guridi, ¿cómo sabe precisamente si es un buen candidato a la cirugía? En el caso de esta internauta, como bien ha contestado la doctora Lukin, no nos parece un candidato ideal, porque este paciente, por lo que se ve, está diagnosticado de enfermedad de Parkinson desde hace 2 años solamente, es decir, que es una enfermedad que no está en estado avanzado. Es un paciente, además, que no ha tomado todavía tratamiento con dopa, por lo cual, como dice la doctora, aquí le queda todavía camino a recorrer. ¿Cuáles son los pacientes, a su pregunta, cuáles son los pacientes que podemos considerar candidatos quirúrgicos? Primero tiene que ser una enfermedad de Parkinson idiopática, es decir, con muy buena respuesta a la medicación.
Habría como 3 grandes grupos de pacientes que serían susceptibles de tratamiento quirúrgico, ¿no? Serían un grupo podría ser los pacientes que nosotros llamamos que son fluctuantes, es decir, que ya tienen complicaciones derivadas por el avance de la enfermedad y derivadas por la medicación, por el tratamiento. Es decir, estos pacientes tienen fenómenos on-off y son pacientes que se consideran fluctuantes, y esto es un buen grupo de pacientes candidatos quirúrgicos. Otro grupo de pacientes candidatos serían, por ejemplo, pacientes con un intenso temblor que no llega a responder muy bien a la medicación. Como sabemos, el temblor es el signo más resistente y necesitamos altas dosis de dopa para intentar suprimir el temblor, ¿no? Entonces este grupo de pacientes es un grupo como aparte que se podía tratar con cirugía. Y por último tenemos un grupo de pacientes que tienen complicaciones que son de tipo más psicológico, psiquiátrico, que son pacientes que tienen lo que se llama trastorno de control de impulsos, y entonces en estos pacientes sería necesario reducir medicación. Entonces estos pacientes, para poder reducir medicación, a lo mejor hay que pensar en una que serían candidatos a cirugía. Vamos con otra persona también interesada en esa cirugía. Doctor Guridi, soy Martina y he leído información sobre la operación de Parkinson. Quería saber si es una intervención complicada y cómo es el posoperatorio. Yo no sé para Martina el concepto complicado que quiere ser, eso es muy personal. Hombre, es una intervención seria, es una intervención en el sentido de que hay que entrar en el cerebro, se hace un pequeñito trépano en el cerebro y hay que penetrarlo para colocar un electrodo. Tiene 2 partes en la cirugía, una parte que sería la parte, vamos a llamar, intracraneal, y otra cirugía que es la de la colocación de batería y cables de conexión. Por tanto, estamos hablando en nuestro centro de 2 cirugías separadas. Complicaciones, como cualquier cirugía puede haber complicaciones, lo que pasa que son bajas complicaciones, es decir, que más que si la cirugía es complicada, aquí lo importante es si el paciente está bien seleccionado para cirugía. Yo haría hincapié en este aspecto. Este aspecto que hace falta un equipo bien preparado, con eso es además, sí, es decir, una vez que seleccionas el paciente, efectivamente, pues tiene que haber un grupo que tenga experiencia en este tipo de cirugía, ¿no? Es decir, que en esto sí que es más complejo que verdaderamente y únicamente la cirugía como tal. Vamos avanzando en este video chat. Recuerden que pueden seguir enviando sus preguntas a través de la página web de la clínica, a través de Facebook y a través de Twitter. Nos escribe un señor, no dice cómo se llama, pero sí su edad, 66 años. Dice que le diagnosticaron la enfermedad hace un año, me han recetado cuenta rosagilina y además hace una semana me han añadido otro fármaco que se llama ropirinol, de liberación prolongada. Tiene miedo esta persona a los efectos secundarios. ¿Qué le podría decir, doctora Lukin? Bueno, yo creo que todos los medicamentos que existen en las farmacias y en los hospitales tienen efectos secundarios. En realidad, esto es un paciente con una enfermedad de Parkinson de un año de evolución, parece, y los fármacos que le han indicado yo creo que son fármacos correctos. Todos tienen su acción antiparkinsoniana, lógicamente todos tienen efectos secundarios, pero afortunadamente los efectos secundarios de estos fármacos no son muy graves. Mi consejo es que verdaderamente si tiene una enfermedad de Parkinson debe tomar medicamentos. Si tiene efectos secundarios hay otros fármacos que se pueden administrar para contrarrestar estos efectos. Me refiero a náuseas y vómitos que a veces pueden aparecer, pero en cualquier caso yo creo que son fármacos que al día de hoy se puede decir que son bien tolerados por la mayoría de los pacientes y con un riesgo relativamente bajo. Recientemente nos llegaba esta otra cuestión, también hace referencia a este tratamiento farmacológico. Mi marido dice tiene Parkinson, está tomando medicación y el problema es que suele tener un sudor frío intenso y al mismo tiempo le sube la tensión más o menos todos los días a partir de la tarde. ¿Qué le podría decir a esta persona? Bien, los trastornos de la sudoración y del control de la tensión arterial a veces son problemas que no están tan en relación con la medicación, sino que puede ser un síntoma más de la propia enfermedad. Hay que tener en cuenta que en la enfermedad de Parkinson, aunque hay una estructura que degenera, que es las células dopaminérgicas del cerebro, pues es una enfermedad mucho más extendida de lo que antes pensábamos. Y hay otros sistemas, entre ellos los que regulan la sudoración y los que regulan el control de la tensión arterial, que también pueden estar afectados en las personas que tienen Parkinson. Entonces, es muy probable que estos trastornos de sudoración, que a veces aparecen por la tarde y que los pacientes se quejan mucho porque se quedan como empapados de sudor, o incluso los trastornos del control de la presión arterial, sean problemas relacionados con su enfermedad y no con los fármacos.
Para intentar llegar a un diagnóstico y un tratamiento, lo mejor es que lo consulte también con su neurólogo y que le hagan las exploraciones que considere necesarias para llegar a tener una interpretación adecuada de estos problemas y saber también si tiene un tratamiento específico y si el tratamiento va encaminado a controlar mejor los síntomas de su enfermedad o, como suele pasar en muchos casos, los tratamientos son independientes y son fármacos que actúan de diferente manera. Desde Tenerife nos escribe esta persona: mi suegro de 69 años padece Parkinson atípico y violento, dice esta persona. No tiene temblor en las extremidades, pero no coordina movimientos, tiene incontinencia urinaria y ha tenido varias veces bajadas de tensión arterial, que precisamente la otra persona hacía referencia a este síntoma. Pregunta: ¿existe algún tratamiento para mejorar su calidad de vida? Bueno, con respecto a los trastornos del control de la tensión arterial y lo que puede ser también trastornos del control de la postura y el trastorno del control de los esfínteres, estos son síntomas que aparecen en la enfermedad de Parkinson, pero en general aparecen en fases ya muy avanzadas o bastante avanzadas. Si estos problemas aparecen en los primeros 5 años de evolución de la enfermedad, tanto las bajadas importantes de la tensión como también los trastornos del control de los esfínteres, uno debe siempre plantearse la posibilidad de que estemos ante una enfermedad de Parkinson o un parkinsonismo y no una enfermedad de Parkinson idiopática, porque al inicio hay muchas enfermedades que empiezan de forma parecida y entre ellas la enfermedad de Parkinson idiopática, que es la vulgar, por decirlo de alguna forma, es la que responde muy bien a la medicación. Pero hay un grupo de enfermedades que se puede decir que son casi como primas de la enfermedad de Parkinson idiopática, que se parecen al principio, pero que tienen otros síntomas, que van a ser enfermedades un poco más progresivas, más incapacitantes, y el trastorno de la tensión arterial y el trastorno del control de los esfínteres son síntomas que aparecen de forma muy temprana. Entonces, mi consejo sería que verdaderamente, bueno, pues lo plantee al neurólogo que le está atendiendo y que siempre hay que tener en cuenta que existe la posibilidad de que no sea una enfermedad de Parkinson idiopática, sino un parkinsonismo, que es como se denomina estas entidades. En cuanto a lo que ella pregunta, que es un tratamiento más específico, pues probablemente habría que llegar a identificar el problema, lo que decíamos antes, y ver si verdaderamente tienen un tratamiento. Los problemas de la tensión arterial tienen un tratamiento más fácil, por decirlo de alguna forma, que lo que son los tratamientos del control de los esfínteres, que a veces verdaderamente no tienen un tratamiento muy agradecido. Nos acaba de llegar ahora mismo este email, dice: buenos días, me llamo Jesús, tengo 55 años y desde hace 2 años tengo diagnosticado Parkinsonismo Plus, concretamente PSP, con 2 problemas fundamentales: bajo volumen del tono de voz y las caídas hacia atrás, que me han producido 5 fisuras de costillas en pocos meses. ¿Hay algún tratamiento para evitar estas caídas? Dice que es un neurólogo, le dice que va bien porque va frenando la enfermedad. Esto por un lado. Tiene otra pregunta para el doctor Guridi: ¿qué posibilidades le ofrece la neurocirugía al respecto? Comenzamos, doctora. Bien, esta enfermedad, que se denomina PSP, es, como decíamos antes, un tipo de parkinsonismo y se llama un parkinsonismo atípico, y es el parkinsonismo atípico más frecuente después de la enfermedad de Parkinson. Lo característico es lo que cuenta esta paciente, y es que tienen generalmente muchas caídas que les puede producir fracturas, problemas para hablar y problemas a veces para tragar. Este tipo de parkinsonismo pues responde al principio a fármacos como los que se utilizan en la enfermedad de Parkinson idiopática, pero en general la respuesta a las medicinas es muy pobre. Y para el tratamiento de las caídas pues verdaderamente no hay una medicación que las vaya a prevenir. El tratamiento mejor para las caídas siempre es evitarlas. Entonces normalmente se les dice a los pacientes que tengan cuidado, que utilicen un bastón, que salgan acompañados a casa, que salgan acompañados de casa, porque no hay un tratamiento que verdaderamente vaya a hacer que este paciente no se caiga. Sobre la neurocirugía, ¿qué posibilidades tendría? Respecto a la PSP no se consideran como buenos candidatos quirúrgicos. Como habíamos dicho previamente, la cirugía trata de ayudar a los pacientes que tienen una enfermedad de Parkinson típica y que por tanto tienen una buena respuesta a la dopamina, es decir, una buena respuesta a los fármacos. Cuando existe un cuadro de parkinsonismo, por ejemplo en la PSP, entonces esta respuesta no es la misma que la enfermedad de Parkinson típica, por tanto la cirugía no puede aportar un beneficio a este grupo de pacientes, por tanto estos pacientes no son considerados actualmente como buenos candidatos quirúrgicos. Tenemos otra pregunta que hace referencia a la intervención quirúrgica para el Parkinson. Pregunta este internauta: ¿es definitiva o hay que volver a intervenir cada cierto tiempo?
No, la cirugía una vez que se realiza es definitiva, es decir, los electrodos una vez colocados, si no tienen ninguna complicación, se quedan ahí siempre, es decir, que el beneficio puede existir siempre, lo único que hay que cambiar, cada ciertos años se cambia la batería, porque al fin y al cabo es como un marcapasos, pero la cirugía una vez que se realiza es para siempre. José María quiere saber cuáles son esos resultados de la cirugía que puede esperar esta persona. Resultados quirúrgicos. Hombre, los resultados quirúrgicos son en muchos pacientes un gran beneficio de su calidad de vida, un gran beneficio desde el punto de vista motor, etcétera. Es que esto habría que valorarlo en el sentido de las escalas de evaluación, es decir, los pacientes que tienen pues temblor o rigidez o lentitud, este cuadro mejora mucho, es decir, que luego también las complicaciones que tenían relacionadas con la medicación, altas dosis de medicación, al reducir tenemos la posibilidad de reducir medicación, entonces claro, existe una menor incidencia de complicaciones derivadas de las medicaciones, por lo cual, es decir, hay mucho beneficio con este tipo de cirugías. Nosotros siempre solemos decir a los pacientes que piensen que después de una cirugía van a estar como cuando ellos toman la medicación, pero sin haberla tomado. Esto sería un poco la definición, ¿no? Para saber un poco qué se puede obtener con la cirugía. Ya desde el primer día, supongo. Sí, bueno, hay que chequear un poco la batería, tiene que pasar una serie de días en que baja el edema, el aire que pueda haber después de la cirugía, y efectivamente luego se va chequeando el sistema de estimulación, y cuando han pasado ya varias semanas el paciente se puede considerar que ya está muy estabilizado, de tal manera que entonces ya se procede a la programación, y esa programación es la que le produce el gran beneficio a los pacientes. Otro email tenemos aquí para la doctora Lukin. En este caso, soy hijo de una paciente de Parkinson, tratado durante años en la clínica. En nuestra familia se puede sospechar de un posible factor genético, pues ya 3 generaciones lo han padecido y varios miembros de cada una de ellas. ¿Podría saberse si yo la voy a padecer en un futuro?, pregunta esta persona. En el supuesto de que la respuesta sea afirmativa, ¿serviría de algo esta información de cara a retrasar los síntomas de la enfermedad? Vamos a ver, en los últimos años se ha hecho un gran avance en lo que es los estudios de genes relacionados con la enfermedad de Parkinson, pero lo que sabemos es que aproximadamente solamente en un 2% de los casos de enfermedad de Parkinson hay un componente familiar. Y aunque, como en el caso de esta paciente, parece que de generación en generación hay casos que tienen enfermedad de Parkinson, ella puede haber heredado el gen que tienen sus familiares que les han hecho desarrollar la enfermedad, pero puede que ella, aunque tenga ese gen alterado, no desarrolle nunca la enfermedad. Esto es lo que se llama de alguna forma una penetrancia variable, que quiere decir que uno puede tener la mutación del gen, pero no desarrollar nunca la enfermedad. Por eso, ahora mismo se podría considerar que el que una persona tenga una mutación relacionada con la enfermedad de Parkinson, al menos en la mayoría de los casos, supone un factor de riesgo para la enfermedad. Y la pregunta concreta que hace ella, que es si ella se hiciera un test genético y verdaderamente con eso pudiéramos saber si va a tener la enfermedad y poder dar un tratamiento para que no la desarrolle, que es lo que le interesa a la mayoría de la gente, la respuesta es que no, porque ella puede tener el gen alterado que tiene su familia, pero puede que nunca haga la enfermedad. Y aunque aunque supiéramos con una certeza al 100% de que la va a desarrollar, no hay ninguna terapia que nosotros le podamos dar ahora mismo para evitar ni que se retrase ni que no la haga. Porque existe algún método preventivo para que no aparezca la enfermedad. Es que nos escriben ya varias personas preguntando sobre esto. Por ejemplo, José dice: he oído que fumar o el café pueden protegernos de esta enfermedad. ¿Es esto cierto? Yo creo que con todas las enfermedades lo que siempre a la población más le preocupa es intentar decir, si a mí me lo diagnostican pronto una enfermedad, probablemente me van a dar un fármaco que va a hacer que la enfermedad o vaya muy despacio, o si evito una serie de conductas puede que nunca la tenga, que eso es lo que la gente quiere saber. Con todos los estudios epidemiológicos que se han realizado, es cierto que el fumar y probablemente el tomar café, incluso tomar alcohol, son factores que están relacionados con una baja incidencia de enfermedad de Parkinson. Eso no quiere decir que nosotros debamos fumar mucho, debamos beber y debamos tomar mucho café para no desarrollar la enfermedad. Lo que probablemente está indicando es que la personalidad previa del paciente parkinsoniano le hace no fumar, no beber y no tomar café.
O sea que probablemente hay que suponer que una persona que va a desarrollar la enfermedad, como el Parkinson es una enfermedad que altera unos neurotransmisores del cerebro, de alguna forma le predispone a no tener conductas de alguna forma de riesgo, como pueden ser el alcoholismo, el consumo de drogas, etcétera. Y eso probablemente no es que le esté previniendo, sino que las está evitando. ¿Cómo se encuentra la investigación en Parkinson ahora mismo, doctora? Porque hay una persona que lo pregunta, doctora Lukin, usted que dedica parte de su tiempo a la investigación porque dirige el laboratorio de terapia regenerativa del Centro de Investigación Médica Aplicada de la Universidad de Navarra, ¿qué le podría decir a esta persona? Bueno, yo creo que la investigación en la enfermedad de Parkinson va muy rápida, ¿eh? Lo que pasa es que lo que siempre los pacientes nos preguntan es si verdaderamente lo que nosotros estamos encontrando en el laboratorio para cuándo va a llegar a la clínica. Entonces ahí hay un lapsus de tiempo que generalmente es muy largo. Pero yo creo que hay que ser optimista porque ahora mismo yo creo que las líneas de investigación básicas en Parkinson están orientadas en dos áreas distintas. Una que sería encontrar medicamentos que de alguna forma hagan que la enfermedad no se desarrolle en estas personas de riesgo, que eso será probablemente lo perfecto, pero quizás estamos más cerca de encontrar fármacos que cuando nosotros ya hayamos diagnosticado al paciente que tiene la enfermedad, podamos hacer que la enfermedad vaya más despacio, no pararla, pero sí hacerla más despacio. Y luego hay otras terapias que verdaderamente se están utilizando y se están desarrollando en forma experimental, que lo que van a intentar encontrar son o bien células que las podamos poner en el cerebro y que suplan las células que se van muriendo en el cerebro del paciente parkinsoniano. Otra terapia que quizá está mucho más desarrollada ahora mismo y que probablemente llegue antes a la clínica, que es lo que se llama la terapia génica. Con la terapia génica lo que nosotros vamos a pretender es que las células del cerebro las vamos a modificar para que fabriquen la sustancia que nosotros queramos. Entonces podemos modificar estas células del cerebro para que en el caso de la enfermedad de Parkinson fabriquen dopamina, que es lo que su cerebro no funciona. Y esto se hace a través de unos virus que verdaderamente pues no van a producir ninguna enfermedad. Y ya hay en Estados Unidos ensayos clínicos que se han hecho y han demostrado que por lo menos la terapia es segura, que siempre era algo que estaba ahí, bueno, latente de verdaderamente si introducir virus en un cerebro podía ser algo seguro muy dañino. Entonces yo diría que hay dos grandes líneas, la que sería encontrar fármacos que vayan a de alguna forma parar o enlentecer la progresión de la enfermedad, que ya hay datos también experimentales que demuestran que esto puede ser cierto, y terapias más novedosas que verdaderamente pues consigan cambiar un poquito la dinámica de funcionamiento del cerebro y cambiar también la expresión de determinadas moléculas o proteínas que puedan tener una acción o bien protectora o bien también terapéutica. ¿Y tardaremos mucho tiempo en encontrar estas soluciones? Yo creo que en el laboratorio lo encontraremos pronto, pero como decíamos antes, pues yo no sé si verdaderamente, claro, cuando uno encuentra una molécula que puede ser útil, tiene que pasar muchos filtros. Pero bueno, yo creo que de aquí a los próximos 10 años lo que es el tratamiento de la enfermedad de Parkinson va a cambiar bastante. Lo cierto es que el Parkinson no entiende ni de condición, ni de edad, ni siquiera de condición física. Nos escribe esta persona que dice que su amigo, que fue un atleta fisioculturista, tiene ahora Parkinson, hace algo de ejercicio en la actualidad, pero el temblor de manos no puede controlarlo. Pregunta si hay algún adelanto que le pueda ayudar. No sé qué relación hay entre el deporte y... Yo creo que primero habría que analizar la medicación que está tomando este paciente, porque, no lo dice. Claro, no lo y hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el temblor es uno de los síntomas que a veces peor responde a las medicinas y puede llegar a ser un temblor, un síntoma muy incapacitante. Y quizá, bueno, y el doctor Woody lo puede comentar, si es un temblor muy intenso que no responde a los fármacos, pues un tratamiento que puede ser eficaz pues puede ser la cirugía, pero vamos, estamos hablando en términos muy generales porque no sabemos cuáles son la situación de este paciente ni tampoco sabemos qué fármacos está tomando. Y en relación al ejercicio, que yo creo que es algo que está saliendo ahora mucho en la prensa y que se han publicado muchísimos trabajos ahora recientes y dicen que de alguna forma el hacer ejercicio puede tener una acción neuroprotectora, es decir, los pacientes que hacen ejercicio y no ejercicio de relajación, que es lo que siempre les decimos a los pacientes, que hagan yoga, no, ejercicio más bien casi ejercicio violento, de levantar pesas, correr, eso puede ser tener una acción neuroprotectora, o sea que yo le diría que si es una persona que está acostumbrada a hacer deporte y es un atleta, que el hacer ejercicio le va a beneficiar. Vaya, que se ponga también a hacer ejercicio, porque no solo es bueno para prevenir este tema, es bueno para todo, sino para todo, porque en los videochats que estamos teniendo aquí, a lo largo de este año que llevamos ya con videochats, todos los especialistas nos recomiendan hacer deporte para cualquier cosa prácticamente.
Realmente el tema del Parkinson no solo afecta a personas mayores de 60 años o en la tercera edad, sino que vemos casos de jóvenes que también lo padecen. No sé si tienen datos de incidencia también en jóvenes y si está aumentando esta enfermedad en personas menos de 30 años. Bueno, sí que es cierto que clásicamente el Parkinson se asociaba al envejecimiento, pero cada vez estamos viendo más en la clínica pacientes jóvenes, incluso pacientes de 22, 23 años, que pueden tener una enfermedad de Parkinson. Es cierto que en estos casos en los que aparece la enfermedad de Parkinson muy temprano, que a veces se llaman Parkinson juvenil, en un 50% de ellos están asociados a una mutación ya conocida. Entonces, ¿por qué quizá ahora tenemos más casos de Parkinson juvenil que lo que teníamos antes? Pues porque conocemos un poco más de las enfermedades y además precisamente el Parkinson juvenil a veces se manifiesta con unos síntomas que no son tan típicos de la enfermedad de Parkinson. Entonces, la incidencia quizá no es que esté aumentando, sino que probablemente los estamos identificando más precozmente y probablemente lo estamos identificando mejor. Disponemos de técnicas de resonancia, de imagen, genéticas, que todo ello hace que podamos diagnosticar con una mayor certeza a estos casos. Seguimos con todas nuestras líneas abiertas para que nos puedan enviar sus preguntas a través de todos los canales disponibles, la página web, Facebook o Twitter, y nos acaba de llegar esta pregunta. Mi madre tiene 68 años y está diagnosticada de Parkinson desde hace 12 años. En los momentos previos a la siguiente toma de medicación tiene fuertes dolores de cabeza y también en las piernas. Dice que los dolores en las piernas son incapacitantes. ¿La intervención quirúrgica disminuye este dolor, doctor Guridi? Bueno, es una buena pregunta. Vamos a ver, si generalmente el dolor se puede asociar a la enfermedad de Parkinson. No es un signo o un síntoma muy frecuente, pero hay pacientes que tienen dolor. Si este dolor generalmente desaparece totalmente con la medicación, habría que pensar que efectivamente con la cirugía este dolor va a desaparecer. Es decir, la respuesta sería sí, puede desaparecer este dolor. Si este dolor, por supuesto, persiste cuando el paciente está con el efecto de la medicación en el mejor momento motor y el dolor persiste, habría que pensar que el dolor puede venir de otra cosa, es decir, pues una discopatía. Si es un dolor en las piernas, habría que pensar que puede ser una patología de la columna lumbar, pero efectivamente, si está relacionado con la enfermedad de Parkinson y mejora con la medicación, la cirugía puede mejorar ese dolor. Leemos esta otra pregunta de una persona de 60 años, le saluda a los dos doctores, dice: hola, tengo distonía cervical espasmódica, mal del escribiente y temblor en mano y cabeza. ¿Puede relacionarse el Parkinson con las distonías? ¿Sirve la estimulación cerebral profunda para ambos problemas? Añade que tras 40 años con las distintas toxinas ya no le hacen efecto. No sé si en primer lugar la doctora Lukin puede contestar al tema de si puede estar relacionado el Parkinson con las distonías. Y después el doctor. Vale. El problema de la distonía cervical, que muchas veces se asocia con temblor, no tiene nada que ver con la enfermedad de Parkinson. O sea, lo que esta paciente tiene probablemente es una distonía cervical asociada a un calambre del escribiente, que también es otro fenómeno distónico, y asociado también a un problema de temblor. No cabe ninguna duda que el tratamiento de primera elección para los pacientes con distonía de cualquier tipo, y fundamentalmente la distonía cervical, es la toxina botulínica. Pero en algunos casos los pacientes se hacen resistentes porque sintetizan anticuerpos que neutralizan el efecto de la toxina. Y en estos casos se puede plantear otro tratamiento. Pero vamos, la pregunta de ella, que iba dirigida a ver si tiene que ver algo con la enfermedad de Parkinson porque tiene temblor, no se asocian nunca. O sea, aunque los pacientes con Parkinson pueden tener distonía, nunca tiene esta topografía ni esta distribución. Ella tiene otra enfermedad que es distinta de la enfermedad de Parkinson. Y en cuanto al tratamiento quirúrgico, pues yo creo que el doctor Guridi tiene experiencia de varios casos y le podría comentar un poquito cuál puede ser el resultado. No, efectivamente, el primer tratamiento de la distonía cervical es la toxina botulínica. Lo que pasa que al cabo de muchos años este tratamiento, al crearse anticuerpos, no tiene el efecto que previamente tenía. Entonces, por mucho que pongamos toxina, el paciente no mejora. Entonces, este paciente, si está muy molesto, está con dolor, etcétera, y con el cuello mal, entonces se puede pensar que efectivamente es un buen candidato quirúrgico. La estimulación palidal, es decir, aquí es otra diana quirúrgica diferente a la enfermedad de Parkinson, la estimulación palidal suele obtener buenos beneficios para la distonía cervical. Doctora Lukin nos escribe desde Burgos, otro paciente suyo dice: sigo el tratamiento farmacológico que me le dieron en la clínica y estoy bastante bien, pero me duele el estómago y lo paso mal a la hora de comer. Además, continúa esta paciente, a veces entre toma y toma me dan unos parones muy fuertes. ¿Puede influir el tipo de comida también?
Vamos a ver, lo que el paciente pregunta, bueno, básicamente son dos cosas. Una que está en relación con molestias de estómago, que parece que son producidas por la medicación, que es uno de los efectos secundarios a veces más frecuentes, lo que comentábamos antes. Y para este tipo de problemas gástricos sí que hay un tratamiento que se los puede controlar. El otro problema que él comenta son los parones que le aparecen un poquito antes de tomar la siguiente pastilla. Y esto se debe a que el efecto de la pastilla va desapareciendo y conforme le va llegando la hora de tomar la siguiente, que será probablemente entre 3 y 4 horas, los síntomas de la enfermedad vuelven a aparecer. Para corregir este problema se pueden hacer varias cosas. Se puede redistribuir las dosis, se puede adelantar, se puede añadir otro fármaco, pero si esto aparece justo en las horas de la tarde, después de comer, algo que suele ser muy útil es intentar comer poco al mediodía, intentar que la pastilla la tome siempre con el estómago vacío para que cuando coma ya se haya absorbido, y a veces con cosas tan simples como redistribuir un poco los alimentos a lo largo del día hacen que la pastilla le dure más tiempo y estos parones desaparezcan. Entonces, lo más fácil sí que sería intentar redistribuir la comida, no tomar mucha comida al mediodía y evitar tomar la pastilla siempre después de comer. Siempre hay que tomarla 20 minutos o media hora antes de la comida para que se absorba. Doctora Luquín, aprovecho también para enviarle recuerdos de Hilario Vega, sí. que dice que tuvo una consulta con usted esta semana y bueno, pues le manda un saludo. Gracias por la profesionalidad, simpatía y comprensión con las que nos trató en su consulta. Y vamos con otra cuestión. Hola, mi padre sufre de Parkinson desde hace unos 5 años, pero está bastante bien a excepción de los temblores en las piernas. Acude a revisiones cada 6 meses. Toma esta medicación, Requiprolib 8 miligramos y Requiprolib 2 miligramos. Mi pregunta es si le parece que esta medicación está bien. Yo creo que es una medicación adecuada y si solamente está tomando esa medicación y ya lleva 5 años de evolución, le queda un camino por recorrer farmacológico bastante amplio. Y yo le lanzaría un mensaje un poco optimista, y es que si ha podido estar 5 años con dosis tan bajas de medicación, probablemente es que su enfermedad de Parkinson no es muy agresiva, o sea que probablemente es una enfermedad de Parkinson que quizá vaya a ir bien. Esta pregunta, doctor Guridi, va dirigida a usted. La escribe Antonio Olmos en representación de la Asociación Catalana de Parkinson de Blanes y la comarca de la Selva. Últimamente están saliendo informaciones de terapias o medicamentos naturistas, como son los implantes en las orejas y zumos, que dicen en principio curar o mejorar los síntomas de la enfermedad de Parkinson. En la asociación tratamos, dice, de que no se nos engañe, porque debido a nuestro problema buscamos soluciones a los síntomas de esta enfermedad. No sé qué podría decirle. No puedo decir nada, es decir que, vamos a ver, científicamente no se ha demostrado, como es sabido, que inyecciones o ponerse pendientes o acupuntura no mejoren los aspectos de la enfermedad de Parkinson. Yo lo que les recomiendo a todos a estos de la Asociación de Blanes, por supuesto, que se dejen llevar exclusivamente por neurólogos, es decir, tienen que acudir a médicos relacionados con este tipo de enfermedad, que son las personas que mejor les van a orientar, y que todos estos tratamientos, vamos a llamar alternativos, no es que yo esté en contra, es que no está demostrado científicamente que tengan ninguna validez. Que hay mucho mito también en torno Sí, hay mucho mito o ciertos engaños o ciertas cosas que no están nada demostradas. Es decir, que sigan exclusivamente lo que sus neurólogos especialistas en el campo les dicen. Vamos con otra cuestión. Nos acaba de llegar en este momento este mensaje. ¿Se están haciendo ensayos clínicos para la PSP? ¿Sirven los mismos que para el Parkinson? Sí, hay actualmente en marcha varios ensayos clínicos para personas que tienen este parkinsonismo que se llama PSP. Son ensayos clínicos que nada tienen que ver con las moléculas que se están utilizando en los ensayos clínicos en pacientes con enfermedad de Parkinson. Y por una razón, porque el mecanismo que hace que degeneren las neuronas en la PSP es distinto al mecanismo que hace que degeneren las neuronas en la enfermedad de Parkinson. Entonces hay varios ensayos en marcha que lo que intentan es frenar de alguna forma por determinadas vías metabólicas que las células en los cerebros de las personas que tienen PSP se mueran. Pero son fármacos que no van orientados a proporcionar un beneficio sintomático de los síntomas, sino que están todos ellos dirigidos a frenar el mecanismo que hace que las células se mueran. O sea que lo que se va a mirar en estos pacientes no es tanto una mejoría de los síntomas, sino que la enfermedad no evolucione más.
Nos queda un cuarto de hora más o menos de videochat. Nos escribe un familiar de un paciente con Parkinson, dice que nos produce mucha angustia la progresión de esta enfermedad. Lamentablemente los familiares también la sufren cada vez más. Que pierde, dice, el equilibrio, marcha hacia un lado, pierde la fuerza, tiene cansancio, lentitud de pensamientos y a la hora de expresarlos, depresión, de la que ya hemos hablado, coincide que se ha agudizado a raíz de una nefrectomía o extirpación del riñón izquierdo y por complicaciones importantes en el postquirúrgico, y además el riñón derecho ha quedado cuenta con un leve fallo renal. No sabemos si estos síntomas se deben al problema renal o al Parkinson. Doctora Lukin, ¿qué le podría decir? Bien, yo creo que es bastante frecuente que personas que tienen una enfermedad de Parkinson, cuando tienen alguna enfermedad intercurrente, que puede ser desde un catarro hasta enfermedades ya más serias como las que describe este paciente, puedan tener un empeoramiento de su enfermedad, que es bastante llamativo, y puede suceder que en la medida que el problema intercurrente se va solucionando, otra vez vuelva a la situación basal, pero hay veces en las que el paciente no llega a estar igual de bien de lo que estaba previamente a una intervención quirúrgica o a un proceso incluso infeccioso. Sí que es cierto que la enfermedad de Parkinson progresa lentamente, pero estas enfermedades intercurrentes parece que no es que hagan que la enfermedad progrese más deprisa, sino que de alguna forma lo que hacen es cambiar un poquito lo que es la respuesta a los fármacos. Entonces es como si el cerebro necesitara una fase luego de reposo para que los fármacos volvieran a ser otra vez eficaces. Entonces yo creo que deberían esperar un poco a que la situación del paciente, a que se recupere de su situación quirúrgica, antes de valorar precisamente si el paciente ha experimentado tanto deterioro o simplemente es algo un poco intercurrente en la intervención quirúrgica que ha tenido. Otra pregunta nos acaba de llegar. Hace menos de un año me han diagnosticado que tengo la enfermedad de Parkinson en fase inicial. Ahora empiezo a notar que al andar tiembla un poco mi mano derecha y me han dicho que me hace falta otra medicación, y sin dejar de tomar Azilec 1 miligramo al día, que simultanee con otro medicamento que es el Rekiprolif 2 miligramos durante una semana y luego incremente a 4. Dice que no se atreve a tomarlo, hay mucho miedo también a tomar fármacos. Pregunta cuáles son las contraindicaciones de este medicamento, porque tiene una gran duda. En principio, contraindicación así formal para tomar ropinirol, que es lo que le han indicado que tome, no hay ninguna. Y la dosis que le han indicado es una dosis baja. Creo que el rango de dosis de ropinirol va desde 2 miligramos, que es muy poquito eficaz, hasta 24. O sea que en principio yo creo que no debe tener ningún miedo a tomar la medicación que le han indicado, porque si su neurólogo le ha dicho que probablemente necesite otra medicación aparte de rasagelina, que es lo que está tomando, es porque le va a proporcionar un beneficio superior a lo que le está dando ahora la medicación. Entonces, efectos secundarios importantes no tiene. Yo creo que un mensaje que es importante para todas las personas que tienen enfermedad de Parkinson es que, de acuerdo que los fármacos para el Parkinson tienen efectos secundarios, pero si los pacientes quieren mejorar, es que no tienen otra alternativa que tomar medicamentos, y medicamentos que tienen que tomar de por vida. Entonces hay que buscar el medicamento que a cada paciente le proporcione el mayor beneficio con los menores efectos secundarios, pero todos los pacientes, si quieren mejorar, tienen que tomar fármacos. Eso es así. Y es lo mismo que si uno tiene la tensión alta, si quiere tener la tensión controlada, tendrá que tomar medicamentos. Claro. Saludos desde Logroño, nos dice esta persona. Tengo 47 años con Parkinson desde los 20. Tengo festinación y bloqueos de la marcha, a veces con caídas. ¿Qué tratamiento hay para esto, doctora Lukin? Bien, la festinación, los trastornos de la marcha y las caídas son los síntomas de la enfermedad de Parkinson que peor responden a la medicación. Quizá habría que analizar cuál es la situación, qué fármacos está tomando, si estos periodos de festinación y de freezing le aparecen en cualquier momento del día, si están en relación con falta o con exceso de medicación, porque a veces nos encontramos en la consulta personas que nos cuentan estos problemas y los interpretamos como que les hace falta más medicación, y cuando les damos más medicación cada vez están peor. O sea que yo creo que lo primero de todo es identificar el problema, y hay que ver la relación que tienen estos síntomas con la medicación que está tomando. Y cuando se identifica el problema y se establece el patrón temporal que tiene con los medicamentos, uno puede decir si tiene un tratamiento o si no tiene o no hay un tratamiento específico para esto. Bueno, otra pregunta que nos acaba de llegar, en este caso para el doctor Guridi, se está hablando que la importancia de seleccionar bien
a los pacientes que son candidatos a la intervención quirúrgica, pues eso es fundamental. Mi pregunta es, si un paciente se selecciona como candidato y realmente no lo fuera, ¿qué ocurriría con la intervención quirúrgica? ¿Simplemente no mejoraría tras la intervención o podría tener otro tipo de consecuencias como un empeoramiento de la enfermedad? No sé, yo no termino de entender la pregunta porque se supone que el paciente, si no es candidato, no se va a someter, no se interviene. Eso es. Por ejemplo, imaginemos un paciente que no tiene una enfermedad de Parkinson típica, que no responde bien a la medicación. Entonces, como sabemos, estos aspectos no van a mejorar tampoco después de la cirugía. Es decir, que la cirugía, aún si no ocurriese ninguna complicación quirúrgica, esa cirugía no les va a beneficiar, no va a beneficiar a este tipo de pacientes. Claro. Tenemos que pensar que cuando hablamos de un paciente candidato quirúrgico, como decíamos antes, con enfermedad de Parkinson típica, con buena respuesta a la medicación, además solemos añadir también a poder ser pacientes menores de 70 años, pacientes que no tengan demencia, que no tengan otras complicaciones, por ejemplo, que no tengan un marcapasos, que no tengan un problema cardíaco, etcétera. Es decir, que hay que seleccionar bien al paciente candidato quirúrgico en todos los aspectos, Muy bien, nueva pregunta que nos acaba de llegar, gracias doctor. Mi pregunta es en referencia a la estabilidad del paciente del Parkinson. Según tengo entendido, si el paciente tiene mala estabilidad, no es candidato. Para valorarlo, el neurólogo empuja al paciente hacia atrás y valora si es capaz de mantenerse en pie o se cae. En el caso de mi madre, ella consigue mantenerse en pie tras el empujón, pero en su vida cotidiana sí que se cae bastantes veces. ¿Esto supone que tiene mala estabilidad? ¿Qué le podría decir a esta persona que nos acaba de escribir? Bueno, vamos a ver si es la maniobra del empujón lo que hacemos los neurólogos. Les damos un pequeño empujón al paciente y vemos si rectifica o no. Entonces, si verdaderamente ella, cuando le hacen la maniobra del empujón, es capaz de no caerse, eso indica que los reflejos posturales que tiene están todavía bastante conservados. El hecho de que se caiga habría que valorarle por qué aparece, porque puede que tenga una buena estabilidad, pero tenga problemas de imantación o de fricción o de festinación en la marcha, que le haga que al girar, que suele ser lo que ocurre, el paciente se caiga. O puede tener un problema mecánico, puede tener otro tipo de problema. Entonces yo creo que también habría que analizar el problema exacto cuál es, cuándo aparecen las caídas, porque si verdaderamente cuando le hacen la maniobra del empujón no cae, eso quiere decir que probablemente los reflejos posturales están conservados todavía. Muy bien. Rebeca pregunta si es cierto que el Parkinson puede derivar en algún tipo de demencia. Eso sí. Bien, esto es un tema que estará muy de moda y de hecho cuando se describió la enfermedad, que se describió en 1817, la persona que lo describió, que se llamaba James Parkinson, dijo que esto era una enfermedad puramente motora. Y dijo que los pacientes conservaban su capacidad cognitiva indemne hasta el final de su vida. Esto se sabe ahora mismo que no es así y se sabe que hay un porcentaje importante de pacientes con enfermedad de Parkinson que van a hacer una demencia, van a desarrollar una demencia conforme pase el tiempo. No en todos los casos. Entonces, ¿cuál es el factor más importante, el factor de riesgo más importante para que una persona que tenga enfermedad de Parkinson se demencie? Pues el factor más importante es la edad. Cuanto mayor sea una persona que tenga enfermedad de Parkinson, mayor riesgo tiene de desarrollar una demencia. Y sí que es cierto que la incidencia de demencia entre la población de pacientes con enfermedad de Parkinson es mayor que la incidencia de demencia en una población general. O sea, no siempre un paciente con Parkinson va a desarrollar una demencia, pero tiene un riesgo aumentado en relación a la población general. Y si este paciente tiene más de 75-80 años, el riesgo de desarrollar una demencia es muy alto. Y también puede ocurrir al contrario, ¿no? Que se tenga ya una demencia y derive en Parkinson, porque nos pregunta esta persona, mi madre de 82 años está diagnosticada de Alzheimer desde hace un año, pero hace un par de meses ha comenzado con temblores en la mano derecha, el labio inferior, y hace unos días le falló la pierna derecha. ¿Es posible que sean temblores de Parkinson? No, eso no sucede. O sea, así como los pacientes que tienen Parkinson pueden desarrollar una demencia y en muchos casos es una demencia parecida a la enfermedad de Alzheimer, las personas que tienen una enfermedad de Alzheimer es muy poco probable que tengan una enfermedad de Parkinson. Y es posible que el temblor que tiene la persona que nos escribe puede que esté en relación con los medicamentos, porque hay fármacos como la rivastigmina, que es lo que se utiliza generalmente para los pacientes con Alzheimer, que puede dar temblor. O sea que yo creo que habría que verdaderamente valorar si el temblor que tiene es un temblor
parecido al de la enfermedad de Parkinson, si es un temblor de los que se llamaban antes temblor senil, que sería como un temblor esencial, o es un temblor relacionado con los fármacos, pero es poco probable que las personas que tengan Alzheimer luego hagan una enfermedad de Parkinson. Al revés, sí que se suele ver más fácil. Gracias, doctora. Ya vamos a ir con la última pregunta. Estamos terminando este videochat. Va dirigida al doctor Guridi desde Las Palmas. Nos escribe María. Pregunta si en cualquier hospital existe la opción de realizar la cirugía del Parkinson. En cualquier hospital no, en hospitales que tengan experiencia. Generalmente hay hospitales que en cada comunidad suelen realizar este tipo de cirugía, pero no todos los hospitales pueden realizar este tipo de cirugía porque es una cirugía que necesita la colaboración en distintos departamentos y distintas personas, y por tanto son hospitales, vamos a decir, sistema sanitario de alta capacidad desde el punto de vista quirúrgico. No todos los hospitales pueden hacer este tipo de cirugía. No sé si doctor Guridi quiere añadir algo más ya para finalizar, para esas personas interesadas en la cirugía del Parkinson que nos han estado escribiendo y nos han estado siguiendo durante esta casi hora. No, lo único que quisiera añadir es, contestando a las preguntas que han lanzado los internautas, que el aspecto de la cirugía de Parkinson es un aspecto posterior, es un tratamiento posterior siempre al tratamiento médico que tiene que ser llevado, por decir así, hasta sus últimas consecuencias. Es decir, que hay muchos fármacos actualmente que pueden beneficiar a los pacientes. Lo que pasa es que cuando llega ciertos pacientes, porque ya han pasado bastantes años de enfermedad, son estos pacientes los que serían subsidiarios a ser tratados quirúrgicamente. Pero siempre estamos hablando de que primero es el tratamiento médico y luego posteriormente vendría el tratamiento quirúrgico en algunos pacientes. Y doctora Lukin, ya para finalizar, no sé si quiere trasladar una conclusión a los internautas. Bien, yo les querría transmitir la idea de que, como decíamos al principio, que el tratamiento de un paciente con Parkinson siempre debe ser algo individualizado. No todas las medicinas que le van bien a una persona le van a ir bien a otra, porque a veces es muy frecuente en la consulta que una persona te venga pidiendo la medicina que toma su vecino. Y creo que también debemos transmitir la idea de que la enfermedad de Parkinson, aunque las personas que nos han escrito son personas que tienen un familiar afecto, que parece que en algunos casos la enfermedad es más agresiva, no hay que perder de vista que hay un 20% de personas que se les diagnostica una enfermedad de Parkinson en los que la evolución de la enfermedad va a ser muy favorable y probablemente nunca vayan a necesitar ninguna de las terapias agresivas ni tampoco se vayan a demenciar. O sea que creo que hay que transmitir que el Parkinson es una enfermedad muy variable en su presentación y que no siempre va a ser una enfermedad terrible. Porque, como comentaba, las investigaciones ya apuntan a que esos fármacos pueden por lo menos suavizar esos síntomas y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Pues muchas gracias a todos los internautas por enviar sus preguntas a través de la página web de la Clínica Universidad de Navarra. Y les recordamos que en el mes de mayo volvemos con un nuevo videochat, como siempre el segundo jueves de mes. En este caso hablaremos sobre melanoma y cáncer de piel no melanoma con el doctor Salvador Martín Algarra, director del Departamento de Oncología de la Clínica Universidad de Navarra y presidente del Grupo Español Multidisciplinar de Melanoma. Será el día 10 de mayo. Hasta entonces, adiós.